Carlos Fabra, de Público y Privado. Hoy, este 21 de mayo, a 16 días precisamente del proceso electoral, se dice el más importante, el más grande, pues está con nosotros, está aquí en Chiapas, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y me refiero al licenciado Jesús Zambrano, dirigente nacional. ¿Cómo está? Muy bienvenido sea usted aquí a Chiapas. Muchas gracias, Víctor, con el gusto de estar contigo, con ustedes aquí en Público y Privado. Gracias. Y desde luego muy contento de estar aquí en tierras chiapanecas. Su servidor Carlos Fabra ya lo entrevistó la vez pasada y pudimos rescatar muchas frases importantes que se tienen que ver, que se volvieron importantes para el desempeño de este proceso electoral que está ya en 16 días. Un proceso electoral que se antoja que se va a judicializar. ¿En qué porcentaje y por qué, señor Zambrano? No, en realidad, lo que ha estado sucediendo, Víctor, es que... Carlos Fabra, perdón, te dije desde Jesús. ¿Qué te vuelve a grabar? Lo están viendo. Es que está vivo. Estamos en total disculpa, pero... No se preocupe, están viendo ustedes una rueda de prensa y muchos periodistas. No se preocupe, eso pasa. Una disculpa, Carlos. Pero esto está sucediendo porque hemos ido trabajando intensamente en las campañas con nuestras candidatas y candidatos a lo largo y ancho del país, y hemos ido de menos a más y hemos construido un escenario que se consideraba impensable hace 2 meses y medio, 3 meses que estaban por arrancar las campañas para diputados federales, para la mayoría de las gubernaturas que hoy se disputan y desde luego para las elecciones de congresos locales y presidencias municipales. Cuando todas estas iniciaron, se empezaron a desplegar en todo el territorio nacional, eso lo hemos visto palpablemente en estados como Chiapas, Veracruz, el Estado de México, por mencionar algunos, las simpatías de la gente han sido crecientes para nuestras campañas y nuestras propuestas y candidatos, y al mismo tiempo a manifestarse más claramente el reclamo de las promesas incumplidas, de todo lo que ofreció Morena como promesas de campaña hace 3 años, empezando por el ahora presidente de la República y todos los demás que llegaron en esa ola arrasadora, que ganaron incluso candidatos que ni campaña hicieron, que no los conocían siquiera. No hubo compromiso con la sociedad, ¿de acuerdo? Es el caso de Tuxtla Gutiérrez. El caso de Tuxtla Gutiérrez. Y entonces, pues todo eso, a la hora de las elecciones, la gente se siente traicionada, ve claramente que, aunque algunos de repente por ahí, como ayer me sucedió aquí en un elevador cuando estaba llegando aquí al hotel donde estoy hospedado, donde hoy estamos, que me dijo, me dijo traidor a López Obrador, que no, el traidor es López Obrador porque le dio la espalda a la gente. Esto es lo que la gente está identificando, que le dieron la espalda a todo lo que se comprometieron a hacer en ningún rubro de la vida política nacional de nuestro querido México está bien. La salud de la República está mal, está en mal estado, y va de mal en peor. Y eso no hay que permitir que suceda. Y eso es lo que está hoy la gente manifestando en las campañas. Y por eso, regresando a la pregunta de la judicialización del proceso, es que nuestros adversarios hoy en el gobierno, o en los gobiernos, se empezaron a desesperar. Están ya desesperados y están enloquecidos, viendo a ver cómo logran rescatar algo de lo que ya perdieron. Sienten que ya las cosas se les fueron de las manos y entonces empiezan a acusar de cualquier cosa, cuando el que se ha estado metiendo indebidamente al proceso electoral ha sido el propio presidente de la República, ¿no? Y entonces el riesgo de judicialización podrá darse, incluso hasta en algunos casos hasta para que más de algún actor solicite la nulidad de la elección en algún estado de la República, pero vendrá justamente por esa indebida intromisión. Yo espero
que al ganarles la mayoría a la buena, el próximo 6 de junio no quieran gritarnos fraude, fraude. Imagínate que desde el gobierno le griten fraude a la oposición. Oiga, ustedes conocen muchos actores aquí en Chiapas, principalmente al gobernador que militó mucho tiempo en el PRD, que hay que decirlo también, o hasta el día de hoy no se ha metido en esta elección. Pero la verdad existe también muchas dudas que se tienen en función de las actitudes que tiene el presidente todos los días en la mañana. Y quiero irme de lo global precisamente para que terminemos en Tuxtla. La orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas y el papel que está jugando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese silencio que se vuelve escandaloso. ¿Cuál es su opinión, mi estimado licenciado Jesús Zambrano? Es inconstitucional la orden de aprehensión que logró la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas. Y no es que yo me meta a defender a la persona, al gobernador Cabeza de Vaca. Lo que quiero es defender y dejar claro que lo que están haciendo es trastocar los principios básicos de la vida republicana, de la vida de nuestro país, del respeto que se debe dar, que deben darse entre instituciones de la República. La respuesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al desechar la controversia constitucional planteada por el Congreso de Tamaulipas fue porque decía, es que tú estás en tu derecho, Congreso del Estado, claro, a decidir si el gobernador tiene fuero o no. O sea, en los hechos, lo que hizo la Corte de nuestro país fue decirle a la Cámara de Diputados, tú tomaste una decisión que fue quitarle el fuero, pero eso le corresponde allá. Por lo tanto, en su absoluta libertad, como así es. Y por encima de esa resolución de la Corte, es que la Fiscalía, por órdenes presidenciales, porque no tiene nada de autónoma, pidió a un juez que deliberara la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. Y pasó por encima de una resolución de la Corte, cosa que nunca había sucedido en nuestro país. Vencido entonces el sistema jurídico está siendo coartado, sesgado, ocupado por las instancias del gobierno federal. Está siendo atropellado. Tenemos una institucionalidad republicana atropellada por el poder presidencial y con el riesgo de que nos situemos en el escenario de una democracia atropellada, de una democracia amenazada por excesos de la autoridad presidencial. Esa es la triste y preocupante realidad que estamos viviendo en el momento actual. Estuve entrevistando al licenciado Dante Delgado Renaudo la semana pasada y le pregunté lo mismo que le voy a preguntar a usted. Vivimos en un momento políticamente bastante complicado. 80 es el número que se tiene hasta ahorita de atentados, algunos confirmados de manera sanguinaria contra precisamente la clase política. ¿Es usted partidario, porque algunos medios lo manejan, algunos opinólogos lo manejan, que existe una correlación entre los gobernantes de algunos estados y la mafia, precisamente el crimen organizado? Mira, yo creo que sí. Menciono el caso concreto de Veracruz, que sé que allá nos están viendo, en donde el gobernador del estado está coludido con la mafia, con la delincuencia organizada, literalmente levantando a candidatos, y luego después de que se hacen las denuncias correspondientes, de repente... Es una acusación muy seria. ¿Usted está seguro que el gobernador de Veracruz está coludido con el crimen organizado? Absolutamente convencido de que así es. Y ahí están las pruebas de lo que hicieron con un candidato nuestro allá al norte de Veracruz, en Tihuatlán, en donde lo sacaron de su negocio, carros particulares, privados, y luego después, cuando se dio a conocer ese video de cómo se lo llevaron, de cómo lo sacaron de su negocio, allá en el municipio, él ya era candidato, aunque todavía no empezara la campaña en su municipio, lo hicieron aparecer
a las 12 o 13 o 14 horas, más al norte del estado, diciendo que lo habían detenido en un carro con reporte de robo, cuando ellos se lo llevaron de su propio negocio, que llevaba armas largas, prohibidas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en su carro, y por eso supuestamente le fincan responsabilidad. Entonces, ¿qué es eso? Si no están coludidos, hacen las veces de crimen organizado con su pasado. Así es. La omisión del desconocimiento es parte de la corrupción. No, pero además la acción, en este caso hay una acción Claro. grave de la autoridad. Y luego hay otros candidatos, como en el caso de Sinaloa, de Morena, el candidato a gobernador, que en una entrevista, no recuerdo incluso ahorita si era debate o no, pero fue una entrevista que dio a un importante medio de comunicación cuando le preguntan que si la solución para enfrentar la inseguridad es lograr un acuerdo en Sinaloa con las bandas del crimen organizado o es decir, pactar con ellos o combatirlos abiertamente. Dijo, yo creo que lo que se requiere es pactar con ellos, pactar con el crimen organizado. ¿Qué es eso? O lo estamos viendo también en el caso de San Luis Potosí, con el riesgo de que llegue un mafioso como el candidato del Verde, que antes era el de Morena, que antes había estado en el PRD y se salió afortunadamente del PRD, y que hoy es candidato de Morena al objetivo del Verde al gobierno del estado de San Luis Potosí, que es un mafioso, hasta en la cárcel, que estuvo acusado de delincuencia organizada. El día de ayer, usted conoce muy bien el tema Sonora, obviamente. El día de ayer se ventiló precisamente en varios medios de comunicación la cantidad de propiedades que tiene precisamente el candidato de Morena. Su opinión referente a esa elección y cuál es su pronóstico, porque al parecer la contienda está cerrada. Y pasaré con esto a otra pregunta que tiene que ver con alianzas. Adelante, por favor. Sí, es un corrupto, el exsecretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno federal y candidato ahora de Morena a la gobernatura de Sonora, Alfonso Durazo, que además, en su afán de no ser descubierto como pillo, como ladrón, como corrupto, ocultó la declaración de una enorme cantidad de propiedades. Además de que no tiene nada que ostentar como medalla en su pecho de su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue un florero. Él, en todo caso, vendió su dignidad a cambio de un cargo, no combatió desde la Secretaría a la delincuencia, mucho menos al crimen organizado. Además, se fue diciendo, se fue de la Secretaría para ir a la candidatura de Morena al estado de Sonora, diciendo que ya no había delincuencia organizada en nuestro país, que se habían acabado ya los grupos delictivos entre bandas, cuando el propio Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, como 2 semanas, 2 meses después de que dio esa afirmación, Alfonso Durazo dijo, más de la tercera parte del territorio del Estado mexicano está dominado por el crimen organizado. Entonces, la contienda ciertamente se cerró porque ellos aparecían como invencibles y luego de repente la candidatura de la coalición encabezada por Ernesto Lugo Gándara de Sonora lo emparejó y lo rebasó, y apenas la semana pasada se dio la declinación, las sumatorias a su favor del candidato del Movimiento Ciudadano de Sonora, Ricardo Burs, y con esto yo te puedo asegurar que está ya claramente derrotado Alfonso Durazo y la coalición va a ganar el Sonora. Perfecto. Decía este tema de alianzas porque si bien es cierto, si analizamos las fotografías, que son las encuestas en un momento determinado, las últimas, las recientes, hay opiniones de especialistas que dicen que las alianzas no maduraron en su totalidad y que aunque a todos tenían situaciones que opinar en función del régimen del gobierno, del partido de Morena, del partido gobernante, no hubo la sensatez para poder todos juntos hacer realmente que las elecciones fuesen, digamos, por así decir, más parejas y obviamente tuvieran mayores posibilidades. ¿Qué opina usted de eso? Y me refiero al caso específico del Movimiento Ciudadano. No, pues yo en primer lugar decirte que la coalición, y por eso le pusimos Va por México, porque fue
pensando en México, pensando en las familias de nuestro país, pensando en que hoy está amenazada la vida democrática, las libertades y los derechos de la gente con un gobierno que ha ido concentrando todo el poder del país en una sola persona. Sí, señor. Eso se llama dictadura, cuando pisoteas a todos los demás poderes y cuando pisoteas la propia Constitución, como está sucediendo actualmente. Entonces, la gente, la sociedad civil, cerca de 600 organizaciones, nos dijeron: júntense, alíense, es por el bien de México, dejen a un lado sus diferencias porque hoy peligra la vida del país. Y le hicimos caso, hicimos eco a ello y fue que construimos así la coalición. Que al principio ciertamente había muchas dudas de que fuera a funcionar. Digámoslo así, la principal respuesta a si era lo correcto o no vino desde la Presidencia de la República, cuando dijo: los conservadores, nuestros adversarios, ya se están juntando porque nos quieren quitar la mayoría en la Cámara de Diputados para quitarle los beneficios sociales, los programas sociales a la gente. Estaba claro que veía el riesgo hace ya a estas alturas, estando en mayo, cuando anunciamos esto, casi 6-8 meses, y la vida nos ha ido dando la razón. La aceptación cada vez mayor de los candidatos de la coalición y la coalición por sí misma ha ido cuajando, ha ido cada vez siendo mejor vista por la gente. Ayer mismo, aquí caminando con Federico, que está presente, de SORAC, con el presidente del partido, José Antonio Vázquez, del PRD, varias personas, especialmente una señora con la que coincidimos en el elevador, Sí. En ese mismo donde un muchacho me dijo, Lo señaló como traidor. Dijo, nos acababa de decir, qué bueno que se aliaron. Nuestro reconocimiento a esa decisión es por el bien del país, porque no puede seguir esto que estamos. Y eso es cada vez más claro y creciente. Yo le pregunté al licenciado Delgado que si el no aliarse lo hace parte del juego político para Morena. Le pregunto a usted, ¿MC juega un papel de bisagra precisamente en este proceso electoral? ¿O realmente usted cree en la congruencia de las declaraciones del licenciado Dante Delgado? No creo en su congruencia, para empezar. Sí, señor. Y estoy convencido de que la decisión que tomó MC no fue la más responsable con el país. Es más, fue una decisión irresponsable. MC participó junto con nosotros en las pláticas que el año pasado tuvimos durante meses para la construcción de esta coalición de la mano de la sociedad civil, y terminó diciendo: no, mejor no, porque ir juntos le va a facilitar el discurso a López Obrador de decir que nos juntamos todos los adversarios y los conservadores. Y dije, sí, e ir por separado. Le dije a los dirigentes de MC, se los dije personalmente, es facilitarle la estrategia a López Obrador de divide y vencerás, para que por separado nos derrote a todos en lugar de juntarnos. De acuerdo. Polarizar es paralizar, concertar es progresar. Una frase que ocupa Muñoz Ledo en su último documento que presenta precisamente. Pero el sur y el norte están divididos. Y en el sur hay un nicho importante en el tema precisamente de Morena. Y también hay que decirlo, los partidos de izquierda. ¿Cuál cree usted que sea el desenlace? Porque del norte parece que ya se está definiendo por las declaraciones que hace y también por las fotografías que hemos visto en las encuestas. Pero el sur está todavía en una situación bastante complicada. ¿Puede hacer usted una radiografía breve para la gente de público y privado, Veracruz y Chiapas, y obviamente quienes nos ven en otras partes, sobre este escenario político y cuál sería su apreciación, su pulso? La percepción que había hace 2 meses, 3 meses, ha cambiado completamente en el sur y sureste del país. Pensaban que traía ya los triunfos en la bolsa, siguieron estando en la borrachera
julio del 2018, cuando arrasaron en todo el país y particularmente en el sureste de México, y de repente se dan cuenta que les llegó la cruda de esa borrachera. Sí, señor. Y que se dan cuenta además de que han ido perdiendo terreno, porque rapidísimamente te diría que, por ejemplo, en Guerrero les vamos a ganar, ya situándonos en esta región del sur del Sí, señor. país. En Oaxaca podemos quedar a michas, como se dice, A media tabla. a medias tablas, ganando la mitad o un poquito más de las diputaciones federales en muchos municipios importantes. En el estado de Veracruz les vamos a ganar la mayoría. Sí, señor. Vamos a ganar al delincuente que está en la gubernatura del estado. En Tabasco puede ser que allí las cosas sean más disparejas, pero tampoco va a ser un día de campo para Morena. En el estado de Chiapas, aquí les vamos a ganar la mayoría de las diputaciones federales y las principales. De 13, ¿cuántas cree usted que va a poder consolidar la alianza? Yo estoy seguro que vamos a ganar, que estamos en posibilidad de ganar por lo menos 7 de ellas. Es una derrota muy 7 de ellas, y les vamos a ganar una cantidad muy grande de municipios, entre ellos la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Y entonces, por eso están ya también desesperadamente con presiones sobre los trabajadores mismos del ayuntamiento, sobre funcionarios públicos, o queriéndolos obligar a que consigan un número determinado, 30 les han dicho, de gente que asegura que vaya a ir a votar por Morena a cambio de que puedan permanecer, de que tengan seguridad en el empleo, cosa absolutamente indebida, irresponsable e ilegal por donde la veas. Y vamos a ganar plazas muy importantes. Bueno, la península se maneja aparte. Absolutamente, es otra película y va a ser Otra otra realidad que aquella de que ya el sur-sureste estaba decidido para Morena y que no teníamos nada que hacer aquí, al contrario, se van a llevar una enorme sorpresa, porque la gente va a terminar votando de una manera significativa, mayoritariamente también por nosotros, por los candidatos y candidatas de la coalición. Tocó el tema de Tuxtla Gutiérrez y creo que dentro de la rueda de prensa que hace rato vio, habló de un torpedo que va directamente al casco de la estructura del alcalde con permiso aquí, que es obviamente el candidato más fuerte, porque pues goza precisamente de un ejercicio reciente y goza precisamente de ser el candidato de Morena. ¿Cuál es su apreciación de esta situación, donde usted conoce perfectamente a Carlos Morales, ya que representó con los colores amarillos durante mucho tiempo, incluso fue criticado fuertemente por sus actitudes grotescas, de sillazos y declaraciones obviamente que no conciliaban precisamente con una izquierda moderada y de propósitos? ¿Cuál es su opinión sobre el tema de Tuxtla Gutiérrez y cuál es el escenario inmediato, precisamente a 16 días de este proceso electoral? Pues qué bueno que se fue del PRD, aquí ya no tenía cabida Carlos Morales. Si tuviera vergüenza, después del denigrante, deplorable papel que hizo como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, no andaría hoy pidiendo el voto de la gente. Salió reprobado como presidente municipal. Pisoteó los derechos de los trabajadores del propio ayuntamiento, cuyos 6 sindicatos hoy van a tomar la decisión pública de sumarse a la candidatura. 6 sindicatos o líderes de sindicatos, es importante aclarar. Lo veremos más tarde cuando nos juntemos con ellos, a ver si solamente están los líderes, porque no queremos voto corporativo, queremos voto de libertad. Cuando a la gente, cuando los trabajadores los atropellas y los presionas y les exiges que trabajen para un partido determinado a cambio de mantener su puesto de trabajo, pues la gente de ninguna manera puede estar con un patrón así, apoyarlo y decir, bravo, ¿cómo no te vamos a apoyar de ninguna manera? Y cuando entonces los trabajadores de los que tú eres su patrón salen y dicen, yo no quiero seguir ya con este individuo aquí y tengo en mis manos con el voto la
gobernarlo con B, a través del voto con V. Sí, señor. Entonces, ahora, pues, se va a dar esta situación. No hay de ninguna manera una cosa en la que solamente los liderazgos se suman y la base trabajadora no. Estoy convencido por lo que conozco de cómo han estado los tratos, cuando a los trabajadores mismos los mantienen en una situación de migrante en sus condiciones de trabajo, sus condiciones laborales, cuando se llegan a atender las demandas laborales, el pliego petitorio desde hace 6 años que no lo revisan el servicio médico deplorable, sin medicamentos en las farmacias, que los deben atender con pensiones raquíticas, policías ganando una miseria, una ¿no? miseria, con seguros de vida de 25,000 pesos, Carlos. Algunos sin seguros de vida, ¿no? También. Otros sin seguros de vida y se juegan la vida todos los días. Entonces, pues no creo que haya tanta irracionalidad en la base de trabajadores que lleguen a decir, esa decisión de sumarse con Willy, con los candidatos de la coalición, es solo de los líderes, pero nosotros estamos contentos con Carlos Morales. No, van a ir, estoy seguro, a votar mayoritariamente en contra de esa candidatura, que insisto, si tuviera vergüenza, no tendría con qué andar pidiendo el voto de la gente para la que en realidad nunca gobernó pensando en ella. Sin duda, Tuxtla Gutiérrez, esto es la perla, es la gema de la corona, precisamente. Para ganarlo, se necesita, obviamente, más que un discurso. ¿Qué será en los hechos lo que Jesús Zambrano ha platicado con Willy Ochoa en función de la alta responsabilidad que tiene desde un principio ser candidato, hacer propuestas, ¿verdad? Y en su momento de ganar, pues el cumplimiento? ¿Qué es lo que usted ha platicado con el candidato Ochoa? Willy es un hombre de palabra. Debo decir que fue de los constructores de esta alianza desde antes de que se formalizara él como una vertiente del PRI, que uso de sus facultades, de su responsabilidad, dijo: hay que trabajar porque vayamos juntos los 3 partidos. Él hizo lo suyo en el seno del PRI y terminamos cuajando, consolidando, comprobando la coalición. Willy está muy claro de lo que significa llegar a esta responsabilidad de ser presidente municipal de Tuxtla. Le he dicho claramente a la gente con qué se compromete, de cómo mejorar los servicios públicos, de cómo mejorar, empezando por la seguridad, de cómo trabajar con los cuerpos policíacos, de capacitarlos, de calificarlos, de darles mejores ingresos para que no caigan en la tentación de extorsionar a la gente o de que vean a la policía y le tengan miedo, sino que en todo caso le tengan confianza, y que se acaben con los índices o se abatan en todo lo posible hasta su mínimo los índices delictivos, a resolver todos los problemas de agua potable, de muchas cosas de alumbrado público, de seguridad, sí, que están vinculados claro, al público. Estuvimos ayer en la colonia Plan de Ayala con él, una colonia de clases medias, allí a un lado de un parque bonito, se veía, parque bien arbolado, pero sin ninguna lámpara. Sin una luminaria, de acuerdo. Sin ninguna luminaria, y entonces eso de noche pues es una cueva de lobos, y en lugar de ser un espacio de recreación para las familias, para los jóvenes especialmente, pues ni quien se vaya y se meta allí. Entonces este tipo de cosas con esto, y como lo decía, también para atender las demandas de los trabajadores del ayuntamiento y de la gente en general, que conforman la complejidad de la sociedad tuxtleca, pues Carlos tiene un verdadero claro compromiso. Él sabe que no es sencillo, lo ha dicho claramente, no es sencillo, pero aquí cuando se tiene la determinación y se asume la responsabilidad, las cosas se hacen, y más sabiendo que va a contar con el apoyo de los diputados federales. Vamos a ganar, sí, de los diputados locales que van a ir al Congreso local y que van a acompañar a Willy para que aquí aterricen programas y cursos que se requieren para el bien de la gente, para las familias, para
atender todo esto que le plantean como demandas por parte de la sociedad, y que además de eso cuenta también con el apoyo nuestro, con los dirigentes nacionales de los partidos de la coalición. Señor, del mensaje que mandó precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde decía que los que no comulgan con Morena son precisamente los que tienen estudios, son los universitarios. En este Chiapas tan pobre, tan decadente, en temas de educación, en temas obviamente de otra índole también que lastima mucho a la sociedad, ¿cuál sería la reflexión que haría sobre esa, pues yo creo que es muy desafortunada declaración del presidente de la República? Discriminatoria, además, y pensando que entonces la gente que no tiene los estudios suficientes son borreguitos, como él llegó a decir, son parte de una manada que se puede conducir solo al llamado del pastor. Sí, señor. Cuando la gente es y debe ser en un país democrático, libre de pensar lo que quiere y de actuar conforme a sus convicciones, y que si no tiene los niveles de educación de otras entidades del país, es porque les han faltado oportunidades, y que ahora lo que debemos hacer es brindárselo, destinar la mayor cantidad de recursos que se requieren hoy para la educación desde los niveles básicos, desde las estancias infantiles, desde los CENDIs, de los centros infantiles de educación de nuestro país, escolares, hasta los niveles superiores. Y hay que destinar recursos, y van a andar destinando los recursos para obras faraónicas, resultado del capricho del presidente de la República. Entonces, en verdad que expresa al mismo tiempo esa actitud de desprecio, esa actitud clasista, en lugar de erigirse como jefe del Estado mexicano, que debe lograr la unidad del país para enfrentar, por ejemplo, la pandemia, para enfrentar la inseguridad, para enfrentar los problemas del crecimiento económico y de la falta de generación de empleos, se comporta como jefe de pandilla, como peleador callejero, presidente, para defender a su partido y para satanizar a todos los que no están de acuerdo con él. Por eso la gente, qué bueno que así sea, no está acompañándonos, porque ya no se va a dejar engañar de nueva cuenta como hace 3 años. Pues un peleador callejero que va a tirar más guantazos, yo creo, todavía, y que posiblemente vaya a tener que pedir más perdones. Para concluir esta entrevista, y muchísimas gracias por su generosidad de tiempo, señor Zambrano, ¿cuál sería el mensaje a la militancia precisamente del PRD, que hoy gozamos también aquí con la presencia que te cerraré la entrevista preguntándole precisamente al líder nacional de la CIOAG y al líder estatal, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, que representa su visita, pero primero que nada, el mensaje a la militancia? Sí, decirles a nuestras amigas y amigos, compañeras, compañeros, militantes y también simpatizantes del PRD, que nos sentimos muy orgullosos de su papel, de su trabajo, de su desempeño, que apoyemos a nuestras candidatas y candidatos, no solamente a los nuestros, a los que van claramente como candidatos postulados por el PRD, sino también a los que van postulados por la coalición Va por México a nivel federal, va por Tuxtla a nivel, por Chiapas, aquí en Tuxtla, en la capital, y por Chiapas en todo el estado, y que por lo tanto también llamen a votar desde luego por el PRD. Incluso nos ha dicho Carlos una cosa muy interesante en otra parte de la República y aquí mismo también, de algunos candidatos, que la gente le dice: oigan, pero yo no votaré por el PRI o por el PAN. En todo caso, lo que me simpatiza son las propuestas para el PRD, pues con mayor razón, que voten por el PRD. Estamos de nueva cuenta como un partido de grandes ligas y vamos a consolidar este papel, porque vamos a salir muy fortalecidos, más fortalecidos el próximo 6 de junio. Muchísimas gracias. Y por último, ¿qué representa la visita de un líder como Jesús Zambrano, preso político, líder nacional de este partido? ¿Qué representa el que esté hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues dándole espaldarazo y pidiendo el 3 de 3 precisamente?
Es un tema importante. Tuvimos que invitar a Jesús Zambrano como presidente nacional del PRD que nos visite y nos acompañe en algunos eventos importantes. Una gira importante. Como bien tú lo sabes, ya estuvo Marco Cortés del PAN, estuvo ya Alito del PRI, hoy nos acompaña Jesús. Seguramente en el recorrido que hemos hecho y en lo que falta hacer en el día, la gente se siente respaldada, se siente cobijada y como bien decía él, estamos en las grandes ligas para poder retomar los trabajos del partido. Y cuando viene un dirigente nacional, pues uno se siente contento, a gusto, porque eso implica impulsar, empujar los trabajos que requieren el PRD, más ahora con esta contienda importante que estamos participando, validados. Muy bien. La ciudad, a nivel nacional, ¿cuál es la expectativa sobre Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué opina sobre el tema Tuxtla Gutiérrez y el tema de Chiapas? De manera breve, por favor. No solo de Tuxtla Gutiérrez, sino de Chiapas y del país. Nosotros, como organización, somos una de las decenas de organizaciones que respondimos al llamado de los partidos, que firmamos un acuerdo político, en este caso con el PRD, bajo compromisos muy concretos. Rescate del campo, rescate de la soberanía alimentaria, fomento a las actividades productivas abandonadas completamente por este gobierno y estos diputados. Yo diría lo siguiente: en el campo, lo puedo decir, la gente está hasta la madre de tanto engaño. No queremos más asistencialismo, queremos fomento a la producción y cada día nos juntamos más, no para quitar los apoyos sociales a los grupos indígenas, para quitar a Morena y sus aliados, al Verde, al PES, al PT y por supuesto a Morena. Vamos seguramente en este torrente. La expectativa es ganar la mayoría de los segmentos diputados para darle un rumbo distinto en materia política y económica. Un equilibrio de poderes. Pues muchísimas gracias a los tres, de verdad, es un honor, señor Pedro de Chiapas. Sigue usted en esa gira de trabajo intensa. Yo soy Carlos Fabre, que es público y privado, Veracruz, público y privado, Chiapas, lo mantenemos siempre muy bien informado. Nos vemos en la próxima.